Oli, aquí tenéis un año más mi candidatura para los NYX Professional Makeup Spain Face Awards. Espero que os haya gustado mucho, no me voy a enrollar más y vamos a ir directos al tutorial. Voy a empezar utilizando uno de los Fox Whites en el tono Vanilla para realizar todo el boceto del pecho a mano alzada. A medida que lo vaya dibujando iré viendo si necesito amoldar más o menos el tamaño y puedo ir borrando y rehaciendo. Una vez finalizado voy a empezar a crear una base sobre la que trabajar con acuacolores y para la iguana voy a utilizar tonalidades azules y amarillas y turquesas. Voy aplicando los distintos tonos y con una brocha de difuminar voy combinando todos los colores hasta que queden degradados entre ellos. Para empezar a darle forma voy a utilizar una sombra grasa de color blanca para dar toques de luz y voy a realizar distintos puntitos y los voy a ir difuminando con el dedo. La cosa es no añadir demasiado producto para que más que iluminar dé una sensación de textura. Y ahora sí, con más producto lo aplico y lo difumino para crear las zonas de luz. Poco a poco voy a seguir haciendo detalles y rellenando distintas zonas. Y para el resto de partes hago lo mismo, creo una base con acuacolores de distintas tonalidades y después añado los puntos de luz. Una vez finalizada la base y para darle mucha más intensidad al color voy a utilizar la paleta NYX Ultimate en el tono Brights y la aplico encima de los acuacolores que tengan un color similar para potenciar mucho más la pigmentación. Y además de para dar más intensidad al color, también utilizo las sombras oscuras para crear sombras. Para añadir algunas sombras marrones sobre las zonas amarillas voy a utilizar la paleta Lit Lingerie y con una brocha muy pequeña y precisa voy a sombrear algunas zonas. Continúo añadiendo detalles como los pinchos de la cabeza, las uñas y empiezo a realizar las escamas. Para estas haré algunas más intensas e iré utilizando el mismo pincel más descargado de producto para ir creando otras escamas mucho menos opacas. Para que tuviera un poco más de profundidad decidí no utilizar el negro, simplemente utilizar el marrón para así crear distintos tonos de sombras, desde las más oscuras hasta las sombras que pudieran ser más claras. Y con esto también consigo que los detalles que posteriormente estén en negro resalten mucho más. Para conseguir que tuviera una textura mucho más como escamosa, de reptil, utilicé un cepillo de dientes con un acuacolor bastante diluido para crear estos puntos. Añado ahora sí las últimas sombras en color negro y los últimos toques de luz en color blanco. Con el cocodrilo voy a intentar ser un poco breve porque es un proceso realmente similar al anterior. Es cuestión de crear una capa con acuacolor utilizando distintos tonos y mezclándolos entre ellos, quizás alguno más chillón para crear textura y demás. Después, con la sombra grasa, volvemos a añadir los toques de luz y distintos puntitos para crear textura. Y otra vez, con el cepillo de dientes, volvemos a crear estos puntitos. Vuelvo a utilizar el marrón para empezar a crear las primeras sombras. Y ya paso a dibujar varios detalles, como pueden ser los ojos o las escamas.
Una vez acabado voy a utilizar esta sombra negra de la Perfect Filter en el tono Gloomy Days para combinarla junto a un oco color negro y rodear las dos figuras para hacerlas resaltar mucho más. Y voy a pasar al ojo de la barriga. Voy a empezar igual que antes, esta vez sin dibujarlo, voy a ir un poco a lo loco. Y voy a empezar creando una base verde, oscureciéndola con un tono marrón y creando toques de luz con el amarillo. Voy a utilizar movimientos muy horizontales con un pincel recto para simular un poco la forma que podría tener un iris. E igual que antes, los toques de luz y la textura con el cepillo de dientes. Una vez acabada la base, añado los detalles y empiezo a delimitar los bordes. Voy a oscurecer el contorno del ojo de un marrón a un negro y voy a difuminarlo todo. La sombra grasa blanca que he estado utilizando hasta ahora para crear estas escamas. Y para sellar esta sombra grasa he utilizado una sombra verde para que creara un tono como de un verde poco saturado. Una vez acabados todos los dibujos voy a empezar a rellenar. Rellenaré mi parte izquierda con un tono verde y la contraria con uno morado. Y sobre este volveré a añadir más textura con distintos tonos más oscuros. Y ya vamos a la cara. Yo voy a empezar por las cejas. Voy a utilizar el Micro Brow Pencil en el tono Chocolate en el inicio de estas y un acuacolor morado en el final. Y después las limpio y las perfilo con un corrector. Aplico base y corrector y lo extiendo al párpado para utilizarlo como prebase. Voy a empezar a crear la forma del ojo utilizando una sombra en stick, en este caso la Full Throttle en el tono número 9, y después de aplicarla la difumino con una brocha. Y sobre esta empiezo a crear una transición con una brocha de difuminar de color morado y con una brocha un poco más precisa en la parte interna del ojo con un morado un poco más claro. Sobre esta base voy a utilizar una de las Prismatic Shadows en el tono 23, aplicándola a toquecitos para ir depositando bastante cantidad. Y después esta la difumino con otra Prismatic Shadow en el tono número 19. Para dar un poco de profundidad en la cuenca y oscurecerla voy a utilizar una de las sombras individuales, en este caso en el número 33, aplicándola también a toquecitos y después difuminándola con movimientos circulares para integrar bien los tres colores. Voy a realizar un cut crease con un acuacolor blanco y después una línea muy finita justo al inicio. Y la voy a perfeccionar con un eyeliner en gel. Y en el corte de la transición del cut crease voy a añadir otra Prismatic Shadow en el tono Venom, número 14. Hago un eyeliner, limpio y luego añado en la parte inferior del ojo los colores que hay arriba. Igual que he hecho por el cuerpo, voy a añadir en la cara textura con el cepillo de dientes en tono verde oscuro y morado. Me pongo colorete con la paleta Sweet Cheeks. Como base para el iluminador voy a utilizar uno de los Away Glow en el tono Moon Glow y sobre este voy a colocar un iluminador verde. Y realizo los últimos detalles de la cara, que son estas líneas moradas con un tono oscuro y claro y un contorno que irá del mismo color del cuerpo, en el lado derecho el verde, en el izquierdo el morado, y vuelvo a añadir textura con el cepillo de dientes. Y luego solo quedó pintarme los labios, lo hice fuera de cámara y utilicé uno de los NYX Liquid Sweat en el tono Alien y sobre este coloqué un pigmento suelto en el tono número 14. Y nada más, si has llegado hasta aquí, muchas gracias por aguantar, espero que os haya gustado mucho y que con suerte podamos vernos en otro vídeo.